Saludos, sean todos y todas bienvenidas a este nuevo panel en el día de hoy sobre el periodismo, y muy concretamente jóvenes periodistas RD. Para ello hemos convocado a quienes técnicamente aún son jóvenes. Vamos a ver qué tanto le va a durar. Me refiero a 4 distinguidos jóvenes periodistas dominicanos. Se trata de Alex Batista, profesor universitario con varios años de experiencia o muchos años ya de experiencia en distintos medios. A Martín Adames, quien ejerce el periodismo actualmente en el Listín Diario, el más viejo de los diarios dominicanos. Patricia Pérez, quien es no solo reportera de Telecentro, sino también abogada, tiene una maestría en periodismo corporativo, ¿verdad? Comunicación corporativa. Comunicación corporativa. Y al destacado joven periodista Fran Pacheco, quien es el coordinador general del Departamento de Prensa de la Radio Televisión Dominicana. Yo habría preferido mayor igualdad o equidad de género aquí en este panel, pero creo que con Patricia... Vale por 2. Que vale por más, de verdad, de una. Tenemos aquí la presencia de la mujer en este rol de la comunicación. Sean ustedes bienvenidos, gracias por participar, por aceptar la participación en este panel. Han arribado ustedes en calidad de jóvenes a una formación profesional en el área de la comunicación social. Justo en el momento probablemente en que se operan grandes cambios, no solo a nivel de la humanidad y en la propia naturaleza, sino también a nivel del periodismo. Cada momento tiene su aspecto propiamente tecnológico, pero también tiene otros elementos que nos hacen o no parte de las grandes corrientes del pensamiento y de la comunicación. ¿A partir de qué momento ustedes percibieron que algo estaba pasando? Y que aunque ustedes egresan de una escuela de periodismo, por cierto, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que cursaron un plan de estudios que probablemente aún no respondía a los retos que estarían sí inmediatamente en el mercado, incluso laboral, planteados a ustedes. Iniciamos contigo. Bueno, primero saludar. No responde. El plan de estudios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo todavía se ha quedado desactualizado en cuanto a la integración de las tecnologías de la comunicación. Bueno, particularmente a mí me sucede el shock cuando uno entra a la universidad con la ilusión de hacer periodismo de papel, periodismo quizás televisivo, radial, pero jamás había uno pensado en esto de las redes sociales, de la internet, de los medios digitales. Y en mi investigación de tesis de la universidad, por allá del año 2005, el año 2005, va precisamente sobre ese aspecto, sobre la utilización, el uso y aprovechamiento que dan los medios de comunicación a las herramientas digitales y los periodistas en sí. Y el levantamiento fue extraordinario. Me permitió primero contactar con las teorías, con las prácticas y todo esto que tiene que ver con un fenómeno que trasciende al periodismo y al ejercicio del periodismo mismo, porque es que se redefine la carrera, se redefine quién tú eres, cómo tú ves el periodismo, porque de pronto la primicia no la controlas tú, la primicia no es tu herramienta de trabajo, la primicia es del que va por las calles con un teléfono en las manos, es del que tiene acceso a la internet. Ahí descubre uno herramientas como las redes sociales, como el concepto local, el concepto del reportero en línea, digamos. Y se produce un shock.
y viene esa asimilación luego, difícil porque para los millennials, para los muchachos más jóvenes, fue obviamente mucho más cómodo, pero nosotros que habíamos estudiado en la universidad con libreta, con el orgullo de tener una grabadora en las manos, una grabadora de cinta magnética, de pronto entendemos que ya no hay que hacer una cita con una secretaria, con un proceso enorme, hacerle banco, digamos, a un entrevistado, sino que con un correo podía uno resolver eso. Coincidió esa investigación con el ejercicio del periodismo en mi pasantía en el periódico El Caribe, y fue un aprovechamiento que todavía hoy me sirve enormemente. Pero en ese momento se dio, justo en el génesis en República Dominicana, de la integración de los multimedia, básicamente. En mi caso, a mí me ocurrió cuando empecé a trabajar en Telesistema Canal 11, que en este caso no era como periodista, sino como asistente de prensa, pero debía manejar todo el sistema que tenía que ver con la página digital de ese canal. Las redes sociales, el Twitter, el Facebook y todavía el Instagram no había comenzado con la fuerza que tiene ahora. Entonces a mí me tuve que aprender un proceso que desconocía totalmente, porque en la universidad ese proceso no se me enseñó. Eso de lo digital en la UAS todavía ahora no es una realidad, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Alex Batista. Es necesario una reforma al currículum de comunicación social en la UAS para que esté acorde a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y hoy día ser un periodista, muchas personas de la época de antes tal vez se quejan de que es más fácil ser periodista hoy que antes, porque justamente por todas las herramientas tecnológicas de las que disponemos para hacer el trabajo. Sin embargo, yo a veces discuto y les refuto y les digo que no es así, porque ahora tú tienes más presión. Tú tienes un celular inteligente en el que tú tienes que trabajar no solamente para hacer un trabajo de televisión, tienes que alimentar una página enviando un texto para que se cuelgue en la página. Tienes que mandar un texto diferente para que se utilice en las redes sociales. Y además también tienes que hacer un video diciendo que estás en un tal sitio y narrando lo que pasó. O sea, tienes que hacer muchas cosas y hacerlas rápido, hacerlas bien, sin faltas ortográficas, porque eres una profesional. Entonces, tiene sus ventajas, sus desventajas, pero te reta como profesional a hacer las cosas bien, hacerlas rápido. Tengo un saludo a los compañeros Claro. y a la audiencia. Mi experiencia inició en la prensa escrita, en el proyecto periódico Metro. Ahí fueron mis inicios, y luego pasé al periódico Listín Diario, a la parte digital. Yo formo parte del equipo que alimentamos y actualizamos constantemente el portal listindiario.com, y corroboro lo que dice Patricia, es una demanda muy alta. O sea, cuando tú eres periodista, independientemente del medio, pero más del digital, tú vives en un monitoreo constante de todo lo que está pasando en el país, a través de los demás digitales y a través de las propias redes sociales, que a veces son quien te dan la primicia, quien te dan el aviso, quien te da la alerta. Porque, por ejemplo, ya hoy cualquier funcionario de relevancia pone un tweet y es noticia. La Presidencia de la República, por ejemplo, los decretos se manejan por tweets, lo maneja el vocero de la Presidencia, y hay que estar pendiente, hay que activar alertas para que cuando ese decreto se emita a través de Twitter, uno rápidamente empezar a redactar esa noticia de lo que dice ese decreto. O sea, el periodismo digital tiene sus ventajas y sus desventajas, pero siento que es un poquito más demandante por la cuestión del tiempo. O sea, tenemos poco tiempo para hacerlo y hacerlo bien. Anteriormente, al periodista, esto lo cuento para que veamos cómo ha cambiado. El símbolo del periodista era una libreta. Hoy en día es un teléfono móvil o una tableta. Es más importante que la propia libreta y el lapicero. O sea, tener un teléfono con data y con espacio para poder tomar fotografías y hacer videos es lo más elemental para un periodista en servicio en la calle. Ahí de facto, además, entra que te conviertes en fotógrafo y en camarógrafo, que es un servicio ya que no tienes que andar necesariamente con un fotógrafo. La tecnología ha empujado al periodismo
a una evolución silente. Y digo silente porque hay un contraste entre lo que aún se enseña en las clases, porque el periodismo es simple pero complejo. Porque es necesario conocer la pirámide invertida, es necesario responder o conocer que hay que responder preguntas dentro de la noticia, el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el por qué, y sin embargo, eso que se nos enseña en la clase, y hago un paréntesis ahí porque hablabas de algo vinculado a la documentación, que es una materia que aún se enseña. Tampoco ya es muy necesario porque el background te lo encuentras en internet. Claro. Ya no hay que hacer fichas y guardar documentos, igual diagramación, enseñando con un tipómetro, cosas que ya hay programas que lo hacen y lo montan. Decía que, por ejemplo, esa clase y ese conocimiento es muy necesario dentro de las aulas y aplicarlo fuera. Pero ya fuera quizás no es tan aplicable, porque, por ejemplo, fuera de esta institución ocurre un accidente y hay una persona muerta. Y resulta que hay 50 personas que ya filmaron, que ya enviaron mensajes, que ya tomaron fotografías y posiblemente en China ya se enteraron primero que llegue el periodista, que sale el periodista del periódico, del medio, a la noticia. Entonces ya mañana, en la mañana, un periódico impreso no puede salir a decir que mataron uno en la avenida Barahona, en la calle Barahona. Debe ir más allá y entonces nos abocamos al periodismo en perspectiva. Es decir, más que eso, es decir, la persona que murió en la calle Barahona era hijo de un funcionario o era hijo de otra persona. Un poco más allá, investigativo, y nos ha obligado. Por eso hablaba de una evolución silente, porque en las clases aún es necesario, es muy necesario tener esos conocimientos simples, pero en la práctica ya la inmediatez de la información nos obliga a ser mucho más flexibles y mucho más investigativos. Miren, ustedes están un poco como el queso y el jamón, adentro de dos capas de pan, digamos, en el medio. ¿A qué me refiero? Primero, que todo el mundo cree que porque tiene el aparatico, o fuñe con las redes, o divulga cosas, y cree que eso lo convierte en periodista, que es absolutamente falso. Y lo otro es que hay aún gente vieja como yo en la comunicación o en el periodismo, o en los periódicos tradicionales, que están también en evolución y tratando de adaptarse incluso como empresas. Como empresas que tienen que ser rentables al capital que invirtió en ellas, que tienen su propia escuela, que hacen un esfuerzo medio, ¿verdad?, jurásico por adaptarse a lo que está aconteciendo, y que sin embargo tienen o preservan, en tanto tales, preservan la filosofía, la ética del comunicador, del periodista, y lo holístico del ejercicio del periodista. Es decir, bueno, ahora se habla, experto en comunicación corporativa. Probablemente eso a 40 años nadie habría usado ese término. Hay muchos que siguen confundiendo relaciones públicas con periodismo y comunicación. ¿En qué medida ustedes pues entienden que están en competencia de algún modo con esa generación que está ahí aún, que vive aún, y con aquellos que no saben nada de comunicación? Y cuando hablo de no saber nada, hablo de que no tienen idea de las consecuencias de la verdad o de la mentira. Cosa en la que tiene que pensar un comunicador por encima de ese que se paró ahí con un aparatico y probablemente en vez de ayudar al accidentado, lo que hace es que lo viola hasta en un accidente, viola sus derechos incluso. Fíjense que estoy tratando de tocar cositas que creo que están de cara al ejercicio ético
de los jóvenes periodistas dominicanos. Mario Vargas Llosa escribió recientemente que el gran problema del periodismo es la posverdad. Es el término que se está utilizando para referirse a las noticias falsas que luego deben ser confirmadas y casi siempre desmentidas. Posverdad, o sea, primero llega la verdad y le ponemos unas comillas y luego viene la confirmación de que no es una verdad. Como te salen los llamados bulos, los llamados memes, que con frecuencia la gente se cree. También hay un escritor que decía, para orientar un poco, para fortalecer un poco eso que usted decía, hay una publicación de un escritor que decía básicamente, Facebook te hizo poeta, Instagram te hizo fotógrafo, Twitter te hizo periodista. Tranquilo, el golpe será fuerte. Porque un día nos vamos a dar cuenta de que hace falta otra cosa. Alguien que siente el gusanillo, digamos, de informar, y como usted dice, viola los derechos elementales. La gente cree que un muerto no tiene derechos. Y hay derechos básicos a la privacidad hasta después de muerto. Y hay alguien que te toma una fotografía, la difunde, y llegará el momento, y aquí está casi llegando, en el que eso te va a costar. Un periodista con formación, y hay que no tienen ese respeto por la ética, desde luego, pero un periodista con formación, un comunicador formado, lo que hace es que en conocimiento de ese deber con la ética y con lo correcto y con los derechos del prójimo, trata de filtrar esas informaciones y se enfoca, como decía Frank hace un rato, mucho en los porqués y los para qué. El periodista en estos tiempos necesita obligatoriamente profundizar en esos elementos. Usted también hablaba sobre convivir con las generaciones. Yo estoy justo en el punto. Yo nací un año antes que todos los millennials, 1979, por tanto no soy millennial, pero estoy mucho más avanzado que la generación anterior, que soy del último año de esa generación, digamos. Bueno, uno va mirando cómo se comporta y, como usted decía, hay gente que tiene un comportamiento jurásico frente a una tecnología que es inminente, a una realidad que es inminente. No se puede hacer buen periodismo actualmente si no hay un aprovechamiento de las redes. O se puede hacer buen periodismo, tal vez, pero bajo riesgo de ser desactualizado, porque en la actualidad tomó un nuevo matiz. Antes estaba actualizado el que leía el periódico y lo repetía lo que decía 2 días después. Ahora está desactualizado quien lo dice 1 hora después. Ahora tú le dices a tu hijo, mira, tú sabes que está pasando tal cosa en tal lugar, y el niño te dice, sí, yo lo vi en Twitter, y te lo dice casi con un tono de mofa. Entonces, tenemos una realidad ahí. Hay un nuevo periodista, hay un nuevo comunicador y hay un nuevo ejercicio que está provocando que mucha gente pierda el enfoque o que venga con la aventura de la fama, y eso le cuesta, pero lo peor es que le cuesta mucho a la sociedad. El pueblo ha perdido mucho de contenido, de esencia de la información a partir de ese interés casi sádico muchas veces por la sangre, por lo violento, por la buena foto y el pie que no tiene que explicar nada porque ahí está lo dramático, pero y repetimos, y los derechos de esa gente. Porque el amarillismo es muy antiguo. Sí. Y esas son las características. Ahora más pronunciadas. Sí, claro. Yo creo que este tema de la posverdad es una consecuencia de la democratización de los medios. Yo creo que era Humberto Eco quien decía que las redes sociales y la digitalización de los medios ha dado el derecho de hablar a una legión de idiotas, si no me equivoco. Sí, creo que era Humberto Eco que lo decía. Y indiscutiblemente, eso que dice Alex Batista, también estoy totalmente de acuerdo. Esta es una consecuencia de la democratización de los medios y llegará el momento en el que habrá que necesariamente regularlo. Por el momento se dice que no es posible, que se atenta contra la libertad de expresión, pero hay que tomar en cuenta que muchas de las cosas que se dicen realmente lo que hacen es daño. El objetivo no es informar, no es educar.
Y si es entretener, entonces no es una entretención sana, es algo que lo que hace es dañar la sociedad y llegará ese punto en el que se pondrán de acuerdo los legisladores y la sociedad misma para que haya una regulación de lo que se dice a través de las redes sociales. Antes había una fiebre por el tema del palo periodístico. Con la llegada de los medios con la llegada de la digitalización y las redes sociales, eso ya es cosa del pasado. Ya no es posible que alguien sea el dueño de la información, ahora todo el mundo es dueño de ella. Y muchas personas no se dan cuenta realmente que cuando ocurre un accidente, la persona víctima de esa tragedia y sus familiares tienen el derecho de enterarse tal vez de otra manera y no su cuerpo ser expuesto de la manera en que muchas veces lo hacen en busca de likes, en busca de ser aceptados socialmente en las redes sociales, porque detrás de la red hay una especie de ambición, yo no sé ni cómo llamarlo, pero unas ganas de ser notorio, de adquirir fama tal vez, que realmente no está haciendo bien a la sociedad y que ha ido cambiando los valores que tenemos como sociedad dominicana. Bien. Uno de los peligros de la digitalización y el acceso a las redes sociales, al internet, a tener un teléfono móvil, es que estas tecnologías atentan contra lo que es la prudencia y la intimidad, llegando muchas veces muchas personas inconscientemente incluso a violar las leyes que protegen personas, incluso subiendo fotos de menores involucrados en algún hecho, en franca violación a la ley. Pero su formación, su poco conocimiento, no le permite discernir que está mal. Ahí la diferencia entre un académico de la comunicación, el periodismo, y el empírico. Son ese tipo de cosas. Nosotros en el país tenemos un auge de periódicos digitales muy importante. O sea, cada municipio, incluso barrios, provincias tienen varios periódicos digitales. Estamos hablando de cientos de digitales a nivel nacional. Y la mayoría no necesariamente de periodistas formados. La mayoría de gente de ese municipio, de esa comunidad, que anda en un motor o en una pasola en el pueblo con un teléfono móvil y lo que pasa lo retrata o lo graba y lo cuenta desde como su experiencia le permite contarlo, no necesariamente como debe ser contado. Entonces, a pesar de que la tecnología sí nos favorece, la técnica periodística y la prudencia siguen siendo un elemento que no varía. O sea, la tecnología no ha llegado hasta ahí. Sí nos ha dado mucha ventaja, pero la formación académica sigue siendo vital para hacer un buen periodismo, para no, por causar un impacto o una espectacularidad en las redes sociales, hacerle daño a alguien o a un colectivo. Entonces hay que tener mucho eso en cuenta. Cuando buscamos un like, reflexionemos un poco, porque te voy a poner un ejemplo práctico. Yo estoy en la calle haciendo reporterismo y ocurre un accidente. Como vemos en el propio Distrito Nacional, normalmente ocurren accidentes fatales. Motoristas que se ven arrollados por patanistas o por otro vehículo privado y etcétera. Yo como periodista tomo la foto, busco los datos, certifico la muerte con el legista que llega a levantar el cuerpo, etcétera. Pero en lo que tú tratas de confirmar con el legista si la persona murió o no, ya hay personas que han tomado fotografías y la han subido a las redes. Dado por muerto. Y dicen que ya murió. Y lo dieron por muerto. Y quizás un familiar de esa persona está en las redes, es seguidor de esa persona, y no creo que esa sea la forma más prudente de que un familiar se entere de un hecho como ese. Entonces yo hago un llamado a la prudencia con el tema de las redes y la digitalización. Bueno, un poco limitar a la ciudadanía, porque realmente un aparato digital es un poder en manos de cualquiera. Esa es la ciudadanía, el ciudadano común que puede cometer, que puede lacerar los derechos de una persona muerto o no, qué sé yo, como subir una foto de un menor. Ahora, con relación al periodismo, al periodista, al formado, al que es académico, lo que entiendo es que debe abocarse a buscar la verdad verdadera, a propósito de la posverdad. Es decir, hay una página en España de periodismo independiente, se llama Contexto. Su lema es orgullosos de llegar tarde a las noticias.
Y es un poco eso. Ya la inmediatez no es un tema que maneje directamente o que pueda controlar el periodista, porque no llega, posiblemente. Es rara a la vez que llega. Tiene que estar en una actividad, que pase algo, y bueno, se dio la noticia. Al final la gente sigue buscando para confirmar la noticia los periódicos tradicionales, aunque sean digitales. Muchas personas, por lo menos los que tienen conciencia de lo que es verdad o no, porque también hay muchas páginas que son para difundir informaciones Falsas. Falsas, correcto. Sí, Entonces, es buscar la manera de evolucionar con relación a la información, a decir la información, que ya la inmediatez o tratar de dar el palo no sea o no es ya de por sí lo principal, lo primordial. Ni siquiera redactar con la famosa pirámide invertida, respondiendo las preguntas. Vamos a responderla, pero también ser un poco más contador de historias, contador de información. Este periódico que mencioné, Contexto, al igual que Público de España o El Estornudo de Cuba, son especialistas en hacer crónicas, por ejemplo, o reportajes de profundidad, o de una misma noticia, como pasa con El País y El Mundo. Gran parte de los periódicos europeos ya han asumido otra manera de redacción. Es decir, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone medidas a Venezuela. La redacción para ellos no es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone nuevas medidas a Venezuela. Más que eso, empiezan la noticia diciendo, ya lo había anunciado, había amenazado con esto y lo otro, el presidente Donald Trump lo vuelve a hacer. Punto. Se trata de nuevas sanciones a Venezuela y es una noticia ya en perspectiva y te está contando de una manera diferente la noticia. Entonces es abocarse, buscar la manera de ir evolucionando con las nuevas tendencias y ser mucho más concreto cuando hay que decir la verdad y incluso denunciar. También ser ente de denuncia de cuando una noticia no es verdad. No quedarse callado, ¿verdad? Utilizar, porque el periodista también tiene de alguna forma seguidores, tiene personas que creen en él, que saben que trabajan en un medio, entonces son portavoces de la verdad. Denunciar también cuando una noticia no es verdad y demostrarlo con hechos a través de las mismas redes sociales. No, y agregando a eso que tú dices también, Pacheco, lo hace el periódico BBC Mundo, que una vez, por ejemplo, pasa un atentado y matan, 100 personas, ya no es tanto el hecho, ellos se centran ahora en decir quién era fulano de tal, el hombre que mató a 100 personas. Y eso causa una curiosidad grandísima en las personas que quieren saber si era hombre, si era mujer, qué edad tenía, qué motivos habrá tenido para tomar, aunque todo el mundo piensa que son personas dementes, pero siempre entran a esa noticia porque quieren saber qué habrá movido a esa persona para tomar o ejecutar una acción tan grotesca. Además, entonces son formas de redacción que llaman mucho la atención y no se centra tanto en la pirámide invertida. Dan por hecho que ya se sabe la información. Exactamente. Miren, hay cosas que sí y cosas que no. Por ejemplo, el de la obsolescencia de la información. Pues resulta ser que cualquiera que navega en YouTube, en las grandes agencias de prensa, de repente en la tablilla, en el menú, tú tienes informaciones que incluso te la ponen como nuevas, pero tú te das cuenta que tienes 2 millones de, qué sé yo, que tú dices, pero eso no pudo haber sido de ayer, porque para acumular esa cantidad, eso te quiere decir que no. Y resulta ser que ahí está, en esa tablilla, la cantidad de información que se supone obsoleta, que pasó, que fiambre, lo que antes sería fiambre. ¿Y qué hace este fiambre aquí? Y sin embargo la gente no la vio, pero la ve con posterioridad y entra en contacto con la narración y con la historia justo en el momento en que le toca a él, incluso la casualidad de, mira, me topé con esta información que yo no vi hace 6 meses, porque esta es de 8 o es de 6. Pero uno está en el diarismo. Y entonces ahí viene lo otro. El diarismo parecería también estar en crisis. Y el periodismo no es reporterismo. El periodismo de investigación no tiene nada que ver con esa obsolescencia. No. El periodismo de tabloide no tiene nada que ver con el periodismo de revista. Y todavía no desaparecen las revistas.
Y ahí usted encuentra todo tipo también de información, a veces una ensalada donde se mezclan muchas cosas que tienen que ver con la divulgación, que tienen que ver con la información, en fin. Es decir, tampoco es una cosa tajante entre lo viejo y lo nuevo, por así decirlo. E incluso, oyéndolos a ustedes, llego a la conclusión de que si no se entiende todo esto como un proceso que está en construcción o que está en desarrollo, podemos no entender el proceso y verlo desde esa óptica inmediata de donde usted se encuentra situado y no viendo el proceso que atraviesa incluso por la formación. Los periodistas son los llamados a hacer el periodismo. Lo otro, pónganle el nombre que ustedes quieran. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo eso que parece una especie como de ensalada rusa, pero dominicana. Porque la realidad es que se sigue haciendo buen periodismo, periodismo que no solo de investigación, de divulgación, sino de información veraz a la población. Porque en esencia también se trata de eso. Y que no solo del derecho que tienen los demás a enterarse de que sus muertos están muertos antes que los demás. Yo nunca he visto un cadáver en ningún medio, ni televisivo, ni de nada, en los Estados Unidos. No. En Estados Unidos ocurrió una de las más grandes tragedias que han ocurrido, que fue Katrina, que inundó, y no se sabe todavía la cantidad de muertos que hubo ahí. Y a nadie se le ocurre salir a investigarlo. Porque y en Japón, ¿cuántos muertos hubo cuando? El tsunami. El tsunami, los tsunamis, no el tsunami. Y usted no ve un cadáver, ni una fotografía grotesca por ningún lado. No por el derecho de los familiares, sino por otro tipo de cosas, por la cultura funeraria, si usted quiere, de uno, que uno no entierra a sus muertos antes de tiempo. Y eso tiene un tiempo, y eso tiene que ver con la idiosincrasia de cada sociedad y de cada pueblo. Aquí lo que pasa es que se está perdiendo de vista las diferencias entre las cosas, entre las profesiones. ¿Quién dice que tener un aparatico, un celular, lo convierta a usted en comunicador social? ¿Y de cuándo a dónde? ¿Cuántas escuelas hay aquí de comunicación social? Formales 7. 7 escuelas. Pues no sirven para nada si Digo, todos formales, podemos convertirnos de repente en... Mira, ahí va Fran Pacheco, el muchacho joven, casado, que dice que es muy seriecito. Y mírenlo entrando ahí al Londres. Vaya usted a ver que en el Londres hay un motel, pero también hay un restaurante donde venden una muy buena sopa china. Y de repente, no hay forma de decirle a la humanidad que Fran Pacheco no le está pegando cuernos a su mujer. Eso es así. La posverdad. ¿Me entiendes? Posverdad y media verdad, porque también estamos hablando entonces de la manipulación. Está concebido el periodismo para manipular la conciencia de las masas. Desde luego no, desde luego que no. Y cuando Patricia mencionaba hace un rato sobre la necesidad de regular, y Fran también mencionaba que alguien podría alegar una restricción al derecho. Realmente no hay una restricción al derecho. Hay una máxima fundamental napoleónica sobre lo que es el derecho. ¿Quieres conocer tus derechos? Conoce los de tu prójimo. Los tuyos llegan hasta ahí, hasta donde está el derecho de tu prójimo. En el periodismo o en la información en sentido general, y las redes sociales y la internet, la gente tendrá que aprender que ya eso no es un circo, que eso es un modo de vida. Y a nadie se le ocurre, por ejemplo, usted sabe que el té de chinola con canela le quita la gripe, pero a usted no se le ocurre empacar y vender un sobre de té de canela con chinola y ponerle cura tal cosa, tal, porque para eso tiene que haber un proceso científico. Registro industrial, etcétera, etcétera. Eso va a pasar necesariamente con lo que se publique, a riesgo de que quien publique algo no pertinente
corra, digamos, pueda ser sometido por lo civil, si se puede decir. La Sociedad de Diario, por cierto, está en contra de todos los proyectos que hay de la ley esta de libre expresión del pensamiento. Lo que pasa es que estamos esperando, República Dominicana espera que se establezcan los cánones americanos, norteamericanos y europeos. Y en Europa todavía se discute qué controlar y qué no, digamos. Aquí no va a pasar nada hasta que allá pase. Tim Berners-Lee, que es el creador de la Internet básica, de la www, y luego se divorcia de ese proceso y crea lo que llamamos la Internet 2 o 2.0, que es esta que permite a uno editar, publicar, que es la base de las redes sociales, ha dicho que él considera que hubo un fallo en cuanto a cómo manejar las redes. Precisamente por eso, por la violación a la intimidad, por la violación al derecho fundamental que tiene la gente de vivir un proceso, digamos, informativo correcto. Porque es como usted decía, yo voy saliendo del Canal 4, ahora, en este momento. Si me ve un especulador, allá afuera puede decir, señores, se está cocinando que en el Canal 4 habrá una remoción, porque está Alex Batista ahí, está Patricia Pérez, está Martín, ahí va a temblar la tierra. Y de pronto se corre el rumor y le hace daño al trabajo suyo, le hace daño al trabajo del director. Y es algo que todos tenemos plena conciencia de que no es verdad. Así tiene la gente que entender que cuando va a publicar algo, se va a tener que hacer la pregunta, ¿a quién estoy afectando? Pues no lo publico porque me puede dañar. Eso no es violación al derecho de expresión, porque usted tiene el derecho, en teoría, a salir allá afuera a decirlo y no lo dice. ¿Por qué? Porque si lo dice yo lo puedo demandar. ¿Y cómo puede ser que algo que tú dices de boca, el chisme, pueda servir para yo entablar una acción legal contra ti, pero no puede servir para entablar una acción legal algo que tú escribiste y publicaste con mala fe, con mala intención? Tendrá que regularse, y ahí es donde el periodismo, yo creo, que volverá a jugar un rol mucho más valioso en esa parte de las redes sociales. Mientras tanto, hay que seguir el periodismo, como usted decía, el periodismo de profundidad que sigue existiendo, el periodismo de los para qué, el periodismo de los por qué. Yo creo que a mí me gusta leer mucho el periódico Listín Diario, El Caribe, Diario Libre. Uno los lee y tú sientes que hay un trabajo responsable. Sí. Ahora, hay otros periódicos por ahí, y uno le pone comillas al concepto periódico, de gente que lo que hace es tomar esas informaciones de las redes sociales, hacerle un lead, y si la gente no entiende, un primer párrafo, y de pronto cree que tiene una noticia, y eso le va a generar views, y luego le va a generar likes, y los términos son un poco novedosos, pero... Y cierro diciendo que el like es la nueva droga de la comunicación. La gente hace lo que sea por un like. Usted ve que hay personas que se suben en un edificio en el piso 120 para hacerse una foto en la azotea, solo con el objetivo de obtener más vistas y más me gusta. Y hay los que se caen del Y entonces luego se caen, y si tú lo miras fríamente, eso no aportó nada. Estamos en una cultura de la banalidad. Creo que es una parte del proceso mismo de asentamiento de las redes sociales. No, y no solamente, Alex, agregando a eso que tú dices, no solamente arriesgando sus vidas, también tú ves jóvenes que tienen un cuerpo bonito y hombres también que mientras están con ropa tal vez no consiguen los likes que quieren, pero que cuando se exhiben un poco más, entonces sí, esto también está fomentando el exhibicionismo y también perdiéndose los valores, porque debe ser lo que, o sea, si te den like por algo que tú pienses, no porque tú estés exhibiendo lo que Dios te dio, ¿verdad? Como como un bien, si se quiere. Pero yo también quiero agregar que una de las quejas que muchos colegas tenemos, yo me incluyo, es que está el Colegio Dominicano de Periodistas y uno a veces no se siente representado, en el sentido de que usted mismo lo decía, tú también, Alex, hay personas que yo decido poner un programa y ya yo me hago llamar periodista o comunicador. Sin embargo, yo tuve que pasar un proceso en la universidad para durar 5 años, graduarme, luego hacer una especialidad para poder tener más peso en la sociedad y tal vez no tenga la misma oportunidad que esa persona que tal vez tenga dinero, por ejemplo. Entonces yo entiendo que el Colegio Dominicano de Periodistas tiene un gran reto, creo que hace mucho que ese reto está, pero todavía no ha habido nadie que quiera enfrentarse a eso, de que haya una regulación de quién sí y quién no.
Y no significa eso también que eso sería también restringir la libertad de expresión, pero sí que si una persona, no sé, no tiene tal vez la capacidad, que haya una especie de regulación para que se pueda determinar quién puede tener un micrófono en las manos y que pueda realmente ayudar a que la sociedad sea mejor y que no se envíen mensajes que todo lo contrario, se imiten valores que no se deben. Entonces creo que ese es el reto también que tiene el Colegio Dominicano de Periodistas, que próximamente creo que tendrá elecciones. Ya he visto algunas personas que se han lanzado presentando sus candidaturas. Y quiera Dios que en algún momento eso pueda ser una realidad y que esa queja que tenemos muchos colegas de que uno no se siente ni defendido ni representado por el colegio. A veces también cancelan muchísimos periodistas y tú no ves un comunicado o algo que salga en defensa de por qué se le canceló si, por ejemplo, no hizo nada, un ejemplo. O sea, creo que es el momento también de que eso se tome en cuenta. Porque además la libre empresa Sí. se ha opuesto siempre a la colegiación. Claro. Vamos a estar claros. La conveniencia. Con todo ahí que ustedes le llaman periódico, pero yo le llamo Empresa. revistas comerciales. Que no siempre periodismo estuvo asociado a eso. Y ustedes me excusan. Diarios o no, son revistas comerciales. En todo el sentido de la palabra, y poco tiene que ver con esa imagen que se tenía hace 100 años del listín, o que se tenía del Caribe, que no importaba las diferencias que habían entre uno y otro, eran diarios, periódicos diarios, y eran periódicos, no revistas comerciales en general. Sí, mira, Guillermo, en esta era, retomando el tema de la información, en esta era de las tecnologías de la información y de la comunicación, el riesgo ya no es informarse, el riesgo es desinformarse. Por tanto, el elemento de la confirmación seguirá dándole a los medios tradicionales esa ventaja y ese elemento de credibilidad. Y la gente está haciendo conciencia de eso. La gente, yo he escuchado conversaciones en la calle, en un autobús, en un parque. Fulano pasó tal cosa, ¿y dónde lo viste? Entonces ahí entra el elemento sentido común. Es difícil un medio de comunicación tradicional, formal, errar con una información. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, aunque tengamos la noticia ahí, la información ahí, sin la confirmación oficial de ese tipo de información, no se difunde, no se publica. Aunque esté ahí. O sea, la inmediatez es urgente, es un elemento. Sin embargo, sin el elemento de confirmación, no se puede publicar. Así que ese elemento de confirmación y de seriedad para trabajar una noticia es lo que le seguirá dando a los medios tradicionales, independientemente de cómo vayan revolucionando las redes y los medios digitales, el elemento de credibilidad, y por eso hay una parte de la ciudadanía que si no es a través de un medio formal, de televisión, de prensa escrita o digital, no informarse. No lo dan como ¿No? bueno y válido. Y tú sabes que hubo un medio que cometió un error grandísimo, mató al papá del presidente. No había fallecido y justamente por esas ganas de querer tener la primicia. Por dejarse llevar de la inmediatez. Entonces cometió ese error gravísimo. Y del palo periodístico. Que le dio un golpe duro a su credibilidad. Definitivamente el camino debe ser establecer los cánones, establecer las reglas del juego. Los nuevos cánones. Sí, las nuevas reglas del juego, porque además cada quien publica lo que entiende, no está bien organizado. Además de que hay aristas, hay cosas dentro de eso que no se ven. Por ejemplo, hay delitos informáticos, que es otra rama que no se ha regido. Por ejemplo, en Internet, alguien está acusado de cometer un crimen, un robo, por ejemplo, y se publica en 100 medios digitales que la policía apresa a una persona por un robo de lo que sea, pero resulta que la fiscalía lo termina descargando porque demuestra que esa persona no se robó eso. Y él escribe su nombre en Internet y aparece como un ladrón. Es decir, ¿quién lo desagravia? ¿De qué manera él se desagravia? Él limpia su nombre, que nunca fue culpable, que nunca fue. Están esos problemas que, como decía fuera del aire Alex ahorita, dentro de las revoluciones, en las periferias a veces se quedan. Pero está ahí. ¿Qué pasa con una persona que se acusó y hay 100 páginas que lo publican como ladrón o como supuesto ladrón? La fiscalía lo descarga
pero y entonces su nombre ya está manchado en internet. Quedó como ladrón. Correcto. Hay un caso muy particular, Frank. Estando nosotros al aire en radio, sucedió que la joven que se lanzó del tercer piso en San Francisco de Macorís, una chica que es comunicadora, no recuerdo. Kiara Romero. Kiara Romero. Y publicando la información, uno de una vez me llama alguien, mira, Kiara Romero se intentó suicidar, tal cosa. Y entramos a las redes y los comentarios en la publicación básica, todos decían, o casi todos decían, ella es mujer de un pelotero, esos tipos dan muchísimos golpes. El, Sí. el pelotero estaba con ella, ¿cómo tú te tiras estando en la casa, estando con tu esposo? Y se empezaron a insinuar, a tejer. Sí. una Que él la serie- había jondeado. Que él la había tirado. Que alguien decía, pero ¿y cómo tú subes al tercer piso con tu hijo y tu esposo y lo dejas bebiéndose un café en la sala y te tiras por la ventana? Bueno, si se dejaba llevar, si se dejaba la ola correr, hoy ese joven, ese pelotero, usted escribiera en el internet su nombre y saldría como acusado de asesinato. La fiscalía lo supo manejar, pero no siempre pasa. Y otras veces se les va de la mano al medio, digamos, al medio legal y se convierte en culpable. Hay un caso muy famoso, y les recomiendo a la gente, que incluso está en Netflix, un documental que se llama La desaparición de Madeleine McCann. Eso narra esa fiebre de los medios por encontrar un culpable por una noticia. Una niña desaparece de 3 años en Portugal. Hay un buen vecino que se ofrece como intérprete porque ella era inglesa, era de Reino Unido, y él se ofrece como intérprete porque él era inglés también. Él dice, yo hablo portugués, hablo inglés, vamos a ayudarlos a hablar con la gente. Y de una vez la gente empieza a escribir y dice, es sospechoso que un individuo sea tan colaborador. Y un medio de comunicación toma eso y dice, el vecino es sospechoso. Y de pronto sale en la portada. Bueno, para resumirlo, duró 5 años el hombre respondiendo preguntas de los medios, de la policía, y demostrado de todas formas Que no tenía nada. que no tenía ninguna culpa. Él ganó una sentencia. Recibió $600,000 de indemnización de 10 medios que publicaron eso. Porque tiene que haber necesariamente alguna forma de restaurar esa imagen que, como dice Frank, no se va a restaurar realmente. Lo que pasa es que si tú no consigues trabajo, ese señor duró 5 años sin empleo. Apellido Tanner, 5 años sin conseguir un empleo, porque cada vez que iba a buscar un empleo, si yo voy a escribir Sospechoso. su nombre, Patricia Pérez, periodista, me va a salir de una vez acusada de corrupción, acusada de violación, acusada de tal o cual cosa. No puede ser, o sea, tiene que haber una norma y va a llegar. No, y agregando a eso que tú dices, un ejemplo más reciente es el del homicidio de la señora que vivía en una torre exclusiva de aquí de La Esperilla. Cuando se da a conocer la noticia de que ella murió apuñalada, muchas personas comenzaron a decir que eso es un crimen pasional, Así que el marido. que pudo haber sido el esposo, que pudo haber sido el hijo, y nadie se imaginaba lo que ocurrió después, que resulta que lamentablemente fue su doméstica quien cometió el hecho. Pero automáticamente en las redes sociales tú leías los comentarios y las acusaciones iban directamente al esposo de la señora o al hijo de la señora, porque por el hecho, por la forma en que murió, era un crimen pasional. Los feminicidios automáticamente. Entonces, no podemos dejarnos llevar de esa fiebre de estar diciendo cosas sin antes confirmarlas. Yo quiero saber, ¿hay mucho desempleo entre los jóvenes periodistas? Oh, sí. ¿O por el contrario, se han abierto ahora más posibilidades? Incluso antes era muy difícil crear un periódico, de cualquier tipo. Antes era un monopolio, probablemente lo que había. Se rompe, la época rompe con el monopolio, pero sin embargo, el espacio para el periodismo puro se reduce. Porque esto de que hay periodistas expertos en comunicación corporativa, que aparecen una gente y dan una rueda de prensa asesorada por sus periodistas que manejan crisis, manejo de crisis. Los especialistas, manejo de crisis. Manejo de crisis. Que no es verdad que pueden estarse planteando ser los más objetivos posibles
o hacer un ejercicio realmente periodístico. Es más, usar las herramientas probablemente que tiene a su mano hoy el periodista, pero para confundir a la gente. Admita la verdad antes que explote. Exactamente. Por ejemplo, evite la crisis. Evita la crisis, tú ves que es experta en eso. Ahora, ¿qué ahí tiene eso que ver con el periodismo como tal? Y es un área de trabajo que probablemente antes no existía, que era básicamente la del reportero o la del que tenían confianza en él, porque fulano me puede abrir un espacio para esta información, pero ya es otra cuestión. Lo que pasa es que el periodista sabe cómo funciona la opinión pública. ¿O cree saberlo? O cree saberlo, pero dentro de su formación, dentro de su pensum, hay asignatura para adiestrarlo en cómo funciona y cómo responde la opinión pública ante X o tal información. Entonces las empresas lo saben y las instituciones lo saben. Entonces hay muchos periodistas que, aunque no estén haciendo el ejercicio per se, son reclutados por empresas, por ejemplo, para manejar redes sociales. Exactamente. Hay muchos periodistas que son community manager. ¿Y qué mejor community manager en muchos casos que un periodista? Que sabe qué se debe decir y cómo se debe decir. No debería haber desempleo entonces. Por ejemplo, en mi opinión, el ejercicio del periodismo se ha diversificado. Ya no solo se hace periodismo a través de los medios de comunicación formales, que era lo que sucedía, sino ya que hay muchos proyectos independientes y manejo de redes sociales, asesorías, que han permitido que la profesión, aunque no estés en un medio formal, tengas un empleo haciendo una actividad relacionada. Aunque te refieras a esto, porque ya vamos cerrando, me dicen que no tenemos mucho tiempo, quiero también dejarle esta provocacioncita un poco. ¿Quiénes son los referentes de ustedes como profesionales? Porque si yo hablo con arquitectos me van a decir, bueno, fulano de tal, mengano de tal, los profesores, qué sé yo cuánto. Pero ya en este contexto, que es nuevo, en franca evolución, a una velocidad que ustedes mismos se pueden quedar un tanto rezagados si no se ponen la pila. ¿Quiénes serían los referentes? Gabriel García Márquez. Siguen siendo los ¿Quién es clásicos. ese? El que escribió 100 años de soledad, ¿verdad? Te vas a quedar solo. Gran periodista. Sí, gran periodista. Siguen siendo los clásicos. Los clásicos. Sigue siendo Rizal Kapuscinski, el que te decía, es imposible que seas buen periodista si no eres buena persona. Porque el periodismo sigue siendo la esencia, es lo que discutíamos inicialmente. Profundidad, y eso no se da por el soporte, se da por la conciencia, por la formación. Yo creo que siguen siendo los clásicos, el mismo García Márquez y una serie infinita de ellos. ¿Y hay alguna mujer que a usted le llame la atención en esas referencias? Porque si lo dejamos a ellos, hay un sesgo de género aquí. No. Nah. Ahora mismo no me llega. El periodismo era de machos. Sí, pero todavía cuando aquí hay que sacarle Pero su comida aparte a Minerva Isa, Sí. aquí hay que sacarle su comida aparte a Ángela, ¿cómo es el apellido de León. Ángela? De León. No, es Sí, de no, León, no. pero sí, yo trabajé. Pero está- A Margarita Cordero. A Margarita Inés Cordero. Aizpún. Oye, doña Ángela. Claro, doña Inés Ángela, Aizpún. la de que hace investigación de las calles, de los nombres Sí, de sí, las calles. Pantaleón. No es No, Pantaleón no. tampoco. Pero bueno, sí, hay exacto. referencias así tan importantes como en su momento alguien podría decir, bueno, el gran editorialista dominicano, ¿quién habría sido? Rafael Herrera, Tú ves. sin duda. El gran ensangrentador de las tardes. Nacido y criado en Santiago. Nacido y criado en Santiago. Es decir, referencias que bueno, ya quedaron atrás, que siguen siendo referencias de ese periodismo. Y bueno, debo decirlo con respeto y admiración por igual. Uchilora es un periodista de larga data. No hay duda de ello. Y como ellos, muchos otros más. Altagracia Salazar también. Edith, la misma Bueno, esa Edith. no es de mi particular agrado, pero podría mencionar otra. Claro, podría claro, mencionar sí. otro. Nuria por igual. Sí, Tampoco. podría, no, esa tiene cara de chimosa, pero sí, porque ustedes deben de saber que siempre estuvo la idea que el periodista era inicialmente un chimoso. Sí.
Eso es ¿verdad? así. Eso es así. Todavía se tiene esa Todavía idea. hay algunos que son Se chismosos. tiene esa idea. De De que hecho, se dedican a eso también. a los niños chismosos le dicen, tú deberías ser periodista o abogado. O abogado, ¿verdad? Así. Es así. Es. Pero bueno, creo que también la idea es esto, rescatar un tanto ese periodismo dominicano, que ha tenido distintas tribunas, y hay que decirlo. En su momento en que la soberanía nacional estuvo en juego, se destacaron los periodistas, entre muchos otros se destacaron los periodistas. Y en algún momento por igual los políticos fueron grandes comunicadores. Y voy desde muy para atrás. Gente que tenían una presencia en los diarios, pocos diarios, entonces, pero tenían un peso específico por sus sabiduría, por Orlando su Martínez. conocimiento. Está el caso, por ejemplo, de un Orlando que fue un joven comunicador. Comprometido Políticamente, qué sé yo. políticamente. Sí, los periodistas aquí han estado generalmente o con la derecha o con la izquierda. Sí, son pocos los que han estado en el centro. Dice un amigo mío que es como la guitarra, Así como la que guitarra. la agarran con la izquierda, Y la tocan con lo la ejecutan derecha. con la derecha. Nos vamos ya, pero si quieren decir algo, bueno, pues. El periodismo seguirá jugando su rol de intermediario entre el poder y la sociedad. Así que en función de eso, y por el bien de la democracia, el buen periodismo hay que apoyarlo. Correcto. Hay que leer, hay que ver televisión, hay que apoyarlo, el Estado debe apoyarlo, las empresas deben apoyar el buen periodismo para que continúe jugando su rol. En mi caso, yo quiero aconsejar a las nuevas generaciones de periodistas que quieren ingresar, Ángela Peña, perdón. que quieren Perdón. ingresar a los medios de comunicación, que lean mucho. Muchas personas creen que si yo voy a estar en televisión es simplemente ser bonita, a veces ni siquiera eso. Lo importante es que tú amuebles tu cabeza y que tú cuando te llegue la oportunidad estés preparada, que sepas escribir bien, que tengas buena dicción y que tengas una buena ortografía para que tu trabajo hable por ti. Que sea una buena persona, dijo. Sí. ¿Y tú? Bueno, Ya. como la salsa, de grandes cantores de la salsa que decían, no hay cama para tanta gente. La recomendación es que, la verdad es que no hay tantos medios. Todos quisieran, los 3.000, 4.000 estudiantes que tiene la universidad, ¿verdad? La UAS, solamente la UAS. Y si se suman las otras, posiblemente llega a 10.000 estudiantes ahora mismo. Ahora que hay van a salir. 7.000 y tantos. ¿Cuántos son los medios tradicionales sonoros, qué sé yo? ¿Habrá cama para tanta gente? No, no la hay. No la hay. Entonces, al final es no tener esa concepción o soñar quizá con estar en un medio, pero si no se logra, hay 1000 maneras, como decía Martín, hay 1000 maneras de aplicar la comunicación. Están las plataformas digitales, ya se puede crear una página y que sea entonces con calidad. No desanimar a la gente porque no puede entrar a un medio tradicional. Y además, el sistema que ha dado resultado en todo el mundo, el sistema cooperativista. 5 jóvenes, 6 jóvenes, 10 jóvenes periodistas que se unan Así es. a formar un nuevo proyecto también es viable y mucho más barato que antes también. Miren, con esta palabra de Fran Pacheco, pues le agradezco al propio Fran, le agradezco a Alex Batista, a Martín Adames y a Patricia Pérez haber aceptado nuestra invitación. Aunque ustedes no lo sepan, estamos frente probablemente a quienes van a ser muy conocidos en el paso del tiempo por el ejercicio profesional, ético, objetivo, veraz y comprometido con causas, porque el que tiene un aparatico no tiene nada, no tiene ni siquiera causa. Quizás va a morir de aburrimiento el día que lo pierda. Y no es el caso de nuestros jóvenes periodistas, que han salido de escuelas, seguirán yendo a las escuelas, y ojalá que todo lo que hagan lo hagan por verdadera vocación de servicio, porque el periodismo y la comunicación social es antes que cualquier cosa, servicio público. Muchas gracias. Gracias a usted.